Hola, bienvenidos y bienvenidas a este recurso en el que vamos a revisar cómo alterar, cómo modificar los estilos vía JavaScript. Para esta clase vamos a aprovechar el recurso que vimos en la anterior clase asincrónica vinculado con CSS Gradient, que nos va a servir como punto de partida para poder crear un par de estilos diferentes, y la idea es que veamos entonces cómo modificar los estilos de un elemento, cambiándole por ejemplo un color de fondo, etc. Rápidamente arranco de un proyecto que está en este momento vacío. Voy a, en realidad, voy a abrir una carpeta que tengo preparada para esta clase. Esta la vamos a cerrar. Y voy a comenzar creando un archivo index. En mi caso va a ser HTML, pero podría ser PHP sin ningún problema. Y en este archivo voy a comenzar con la estructura básica del documento, definiendo el esqueleto. Voy a poner el título modificando estilos vía JavaScript. Bien. También voy a querer, en este caso, aprovechar la estructura de Bootstrap, el framework Bootstrap. Así que me voy a traer en mi caso los CDN de Bootstrap, perdón, que los tengo por acá, creo. No los tengo, no pasa nada. Ahí. Vamos a get Bootstrap. Me copio los estilos y me copio el código JavaScript propio de Bootstrap. Bien. Y ahora sí tengo los estilos y el código necesario para usar Bootstrap. Voy a crear un contenedor. Dentro del contenedor voy a crear un row, y dentro del row voy a crear dos call. Uno que ocupe 4 lugares y otro que ocupe 8 lugares. Recuerden que el layout exacto, perfecto, digamos, de Bootstrap es de 12 lugares en total. El excedente se apila, digamos, hacia abajo, como en otra fila, en otro renglón. Bien, en esta primera columna voy a crear un botón. Voy a hacer una etiqueta A, en realidad, que tenga las clases de Bootstrap btn, btn primary, no va a tener ningún href esta etiqueta A, y lo que vamos a hacer es colocarle un texto, modificar fondo. Este segundo div, por lo pronto, va a tener una clase propia que le voy a llamar fondo 1, que claramente aún no existe, y vamos a crear ese fondo 1 con la herramienta CSS Gradient. Voy a cssgradient.io y voy a crear un fondo
cualquiera. Voy a usar este que tengo de la última visita que tuve. Me voy a copiar el código que me permite generar este background. Y voy a crear una hoja de estilo en mi proyecto. Voy a poner styles.css y voy a colocar las reglas. Esto sabemos que va a ser dentro de la clase fondo, si no recuerdo mal, le puse fondo 1. Sí, fondo 1. Oh, perdón. Bien. Ya tengo mi clase fondo 1 en el que pegué las reglas que traje del sitio web de CSS Gradient. Y voy a crear ahora otra clase que se va a llamar fondo 2. Y esta clase fondo 2 va a tener otro gradiente distinto, así que voy a borrar algunos colores, voy a borrar este de acá, voy a dejar 3 colores, epa. Pero voy a modificarlos. Al primero lo voy a cambiar por uno totalmente distinto, lo mismo voy a hacer con el segundo y lo mismo voy a hacer con el tercero. Bien. Ya tengo un gradiente totalmente distinto. Voy a copiar el código CSS que me ofrece la herramienta aquí debajo. Y me lo voy a pegar dentro del segundo selector de clase. Vamos a acomodar un poquito acá esto, lo vamos a tabular para que esté más fácilmente legible. Y ya estamos. Tengo mis dos clases, mis dos selectores de clase. Clase fondo 1, clase fondo 2. Obviamente este archivo styles.css lo tengo que enlazar en el head. Así que vamos a poner link. El archivo se llama styles.css, así que ya no tengo que tocar absolutamente nada. Vamos a ver cómo se ve esto en el navegador y vamos a ver si está todo en orden o si hay que hacer algún cambio. Es localhost. Localhost. Por acá lo tengo. Bueno. No es perfecto. Acá nuestro call le vamos a poner algún elemento adentro. Hola, soy el call 8. Vamos a recargar. Bueno, no está tomando el fondo 1. Vamos a ver por qué. Tiene un background correcto. Styles. Perdón, mi archivo se llama styles con S, así que le voy a poner acá styles.css. Ahora sí. Bueno, tengo mis dos columnas, la columna que ocupa 4 y la columna que ocupa 8. La columna que ocupa 8 tiene el primer degradé. El objetivo de esta clase es que yo al presionar modificar fondo, este botón, cambie la clase de fondo 1 a fondo 2, al otro degradé. Para eso vamos a, bueno, obviamente voy a crear un archivo de JavaScript. Le voy a colocar script, no, le voy a poner app.js. Y a este archivo app.js fundamental, no olvidarme enlazarlo antes de cerrar la etiqueta body. Así que le vamos a poner script src. El nombre del archivo en mi caso es app.js. Así que ahí ya lo tenemos enlazado. Bien, vamos al archivo app.js. Vamos a tener que alterarle el fondo. Entonces vamos a tener que crear un event listener de ese botón. El botón de momento no tiene un ID, así que sería adecuado que le pongamos uno. Vamos a poner un ID. btn modifica fondo.
Nuestro botón tiene una ID, así que ahora lo podemos capturar. Vamos a ponerle botón es igual a document.getElementById btn modifica fondo. btn modifica fondo, voy a chequear que lo haya escrito bien. btn modifica fondo, sí, está bien escrito aparentemente. A este botón le voy a agregar un event listener. Vamos a sacar la variable, ahora sí. El event listener va a responder al evento click y vamos a invocar una función llamada cambiar fondo. Bien. Ahora, como se imaginarán, a este div, el que tiene 8 columnas, yo voy a tener que poder seleccionarlo de alguna forma para poder alterarlo. Lo podría seleccionar por ID, por clase. Lo voy a seleccionar por ID. Así que le vamos a poner un ID. Fondo gradiente es el ID de este div. Bueno, ahora tenemos que crear la función cambiar fondo. Podría recibir parámetros, aunque en este momento no lo va a hacer. Nuestra función cambiar fondo tiene que ser capaz de recuperar el elemento que quiero alterar y cambiarle la clase. Para hacer eso, primero voy a seleccionar el elemento, lo podría seleccionar por fuera de la función, lo voy a hacer de adentro en este caso. Let area sería igual a document get element by ID y el ID que le puse es fondo gradiente, ¿sí? Fondo gradiente, me vengo al navegador, es esta área en la que dice hola soy el col 8 y tiene el grade. Le puse ese ID, fondo gradiente. Y luego a área vamos a acceder a su propiedad class list. Y class list me permite agregarle una nueva clase y también removerle una clase. Acá es importante saber o ser consciente de cuándo corresponde simplemente agregar y cuándo remover. Esto es un poco complejo, muchas veces hay clases que pisan valores entre sí. Y hay clases que no se superponen, digamos, que son clases complementarias. Si yo si yo sé que esas clases son complementarias, simplemente voy a agregarle una nueva clase que no va a modificar las anteriores. De lo contrario, lo correcto, lo adecuado es remover la clase que quiero justamente quitar y poner luego con el método add la que quiero que sobrescriba los valores. Entonces, en mi caso, yo sé que son dos clases que alteran los mismos valores, las mismas propiedades. Entonces, lo que voy a hacer es primero remover la clase fondo 1. Recibe como un string y el nombre de la clase que quiero remover. Posteriormente de remover la clase fondo 1, voy a poder proceder a añadir la nueva clase que es fondo 2. Naturalmente esas clases fondo 1, fondo 2 tienen que estar definidas. Si no están definidas en ningún archivo de estilos, no va a tirar un error, simplemente no va a pasar nada. Bien, vamos a ver qué pasa. Voy a recargar el proyecto, presiono el botón modificar fondo
y como verán se cambió el fondo, se cambió la clase en realidad. A partir de este conocimiento les voy a dejar como desafío para que puedan abordarlo y dejar sus comentarios mejor dicho, dejar el código en el espacio de entrega. ¿Qué pasa si yo quiero modificar al mismo tiempo muchos elementos que comparten una misma clase? Recuerden que el ID no lo pueden compartir porque el ID es único para cada ítem. Entonces, supongamos que este botón, este botón que está por acá, en esta clase A, también tiene la clase fondo 1. De hecho, le voy a sacar btn primary. Le voy a poner fondo 1. Si yo recargo la página, tanto el fondo del botón como el fondo del col 8 son iguales, tienen el mismo degradé. Ahora, cuando yo presiono, se cambia el degradé de esta columna porque yo estoy cambiando por ID. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar al mismo tiempo muchos elementos de mi documento web que comparten la misma clase? Bueno, para eso voy a necesitar seleccionar los elementos ya no por ID, sino por nombre de clase. En ese caso, voy a poner el nombre items. Va a ser igual a document, voy a borrar acá, document.getElementBy class name, o también podemos usar el query selector. El query selector es un poquito más versátil porque te permite elegir elementos por clase, por ID, según lo que le envíes como parámetro. Query selector tiene dos formas, query selector y query selector all. Query selector devuelve el primer elemento que coincide con la query que le enviamos de selección, y query selector all devuelve todos los elementos que coinciden con la query que enviamos. Entonces yo voy a enviar query selector all porque quiero seleccionar todos los elementos que tienen en este momento la clase fondo 1, porque después los voy a querer cambiar a la clase fondo 2. El query selector recibe como parámetro el selector. El selector son los mismos selectores de clases que usamos en CSS. Por ejemplo, punto para la clase, numeral para los IDs y nada para los elementos. Por ejemplo, table, ahí selecciono todos los elementos table. Yo quiero seleccionar todos los elementos que actualmente tienen fondo 1. Entonces, con esta línea estoy seleccionando todos los ítems, todas las etiquetas de mi proyecto que tienen la clase fondo 1. Este ítems va a ser un array porque query selector me va a devolver un conjunto de elementos. Puede ser que sea uno solo el que coincida con esa clase, pero bueno, pero también pueden ser muchos. Entonces lo voy a poder recorrer como un array, donde en cada iteración voy a sacar un elemento, lo voy a llamar ítem, y voy a ejecutar una función. En esa función lo que voy a hacer es, a este ítem le voy a quitar una clase, la clase fondo 1, y posteriormente le voy a agregar la clase fondo 2. Bien, vamos a ver cómo reacciona el proyecto frente a este cambio. Recargo y al comienzo están los dos con el mismo fondo. Cuando yo presione modificar fondo deberían los dos cambiar al nuevo patrón. ¿Ven? Presioné una vez el botón y ahora ambos vieron alterado su estilo visual. Bueno, hasta acá llega el video de esta clase. Van a encontrar también en esta clase sincrónica una actividad para la acreditación de la asistencia.
les sugiero que practiquen, que jueguen, que hagan cosas quizás llamativas, chillonas, no importa, pero para que jueguen y comprendan y dominen esto de cambiar los estilos desde JavaScript, ya sea modificar el estilo de un solo ítem o modificar el estilo de muchos ítems que compartan la misma clase. Nos vemos en la presencialidad y también vamos comunicando en los foros de la clase. Un abrazo.